Animal es presentado por Clínica Veterinaria Andalue. Hacemos realidad la mejor amistad. Inava Churo Chile. Vita Animal. Vet Renal, Unidad Renal de Clínica Veterinaria Verona. BioVets. En dos ruedas, Ortopedia Canina. Clínica Veterinaria Ruca Cuyín. Clínica Veterinaria Exosalud. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso Animal. Estoy muy contenta porque hemos recibido muchas muestras de cariños en nuestro Instagram y también toda la gente del sur de Chile que siempre nos está viendo y nos está escribiendo. Quiero decirles que hoy tenemos un tremendo capítulo y grandes invitados. Pero antes quiero enviar un saludo a mi familia, a mis amigos que siempre me apoyan y en especial a mi papá y a mi mamá. Un beso grande. Y mis tías que son todas unas fans. Y queremos comenzar, como siempre, con cada capítulo vamos a hablar de un caso clínico y nos transportamos a la hermosa comuna de Purén, en la 9ª región. Vamos a ver la historia de Luna, un paciente Yorkshire de 10 años, paciente senior, que vino a nuestra consulta en Purén, en Clínica Veterinaria Andalue. Tenía síntomas de sangrados vulvar, además tenía una masa en la zona inguinal. Hicimos varios exámenes. Veamos esta historia. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el caso de Luna. Luna es una perrita Yorkshire de 10 años, quien vino a nuestra consulta hace unos días porque empezó a eliminar sangre por la vulva. ¿Y eso por qué puede pasar? ¿Por qué? Porque podría estar cursando con una buena infección, ya sea a nivel de la vejiga o del útero. Hicimos algunos exámenes, una ecografía, que quiero mostrárselos acá. Y lo que nos dio como resultado es que estaba cursando con una piometra. Acá, por ejemplo, tenemos los cuernos llenos de líquido. Acá tenemos los cuernos llenos de líquido de la vejiga. Entonces, con esto confirmamos que es una piometra. Además, nos comentaban los propietarios que estaba saliendo un poco de contenido a nivel de la zona inguinal y al palparnos nos dimos cuenta que era una hernia. Además, hicimos un examen prequirúrgico para ver cómo estaba y tiene algunas alteraciones a nivel de albúmina, proteínas, fosfatosacalina, pero esto también en consecuencia con lo que está cursando con una piometra. Además también un hemograma para ver cómo está su línea de defensa, sus glóbulos rojos y sus glóbulos blancos. Tiene algunas alteraciones, pero podemos entrar a cirugía. Explicamos a los dueños los exámenes de sangre, la ecografía. Le dijimos lo importante que era hacer esta cirugía porque tenemos que sacar el útero y además vamos a reparar la hernia si es que todo sale bien, ¿ya? Porque vamos a necesitar anestesia un poco más larga para poder reparar ambos. Pero si el paciente está estable, vamos a poder lograrlo. Llegó el momento de la cirugía. Vamos a preparar el paciente, se oxigena, se coloca una vía, medicamentos para el dolor, analgésico, antibióticos de forma preventiva también. Estabilizamos a Lunita y luego entramos al pabellón de cirugía con nuestro cirujano. Vamos a sacar los 2 cuernos del útero más el ovario. Todo este útero, recordemos que está lleno de pus, hay que tener cuidado al momento de sacarlo porque además podría quedar algo de residuo y generar una peritonitis, que son los riesgos que podrían cursar después de hacer esta cirugía, así que tenemos que estar siempre evaluando el postoperatorio. Como la cirugía va avanzando muy bien, vamos a lograr hacer la reparación de la hernia. Así que entramos este contenido, un poco de intestino que está fuera en el subcutáneo a nivel inguinal, entramos, cerramos musculatura y quedó corregida la hernia.
Queremos contarles que salió todo bien. Lunita está estable, pudimos sacar su útero, reparar su hernia, hablamos con los dueños, ellos están muy contentos. Recuerden que ella tiene 10 años y ha tenido esto a lo mejor hace mucho tiempo. Así que estamos muy contentos por su proceso y esperamos que vaya en recuperación junto a sus queridos dueños que tanto la esperan en casa. En nuestra sección de educación tengo el gran honor y agrado de presentarles a un médico veterinario muy reconocido en Chile. Él es especialista en el área de cirugía traumatológica. Con ustedes, el doctor Pablo Fariña, de Veterinaria Clan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por haber también por la venido. invitación a conversar algo tan frecuente y tan importante como es la displasia. Como son las displasias, exactamente. Vamos a hablar de la displasia en general, pero nos vamos a centrar más en la displasia más común, que es la displasia de cadera. Y para que ustedes sepan, en casa las displasias son malformaciones de las articulaciones que por lo general suceden cuando son pacientes cachorros de raza grande, pero también algunas no tan grandes como algunos bulldog también. Doctor, cuéntanos un poco de las displasias en general y cuáles son dentro de todas las que hay. Bueno, la displasia más frecuente que nosotros nos vemos enfrentados son la displasia de cadera y la displasia de codo. ¿Okay? Ambas patologías deben ser diagnosticadas en forma temprana. Tal cual como con los niños, uno nos toma radiografía a los 5 meses de edad para saber si existe algún grado de laxitud en los componentes de su cadera. Lo mismo tratamos de hacer con nuestras mascotas. Mientras antes los diagnostiques, pero antes ¿cuánto? ¿2 meses, 3 meses? Idealmente antes de los 5 meses. ¿Y cómo podemos diagnosticarlo? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Mira, hay varias formas. Creo que tenemos un paciente ahí que nos puede ayudar. Adelante, por favor, la modelo con Megazord, la doctora María Ángel, que viene con Megazord. Muchas gracias. ¡Mua! Venga por acá, chiquitita. Oye, mira. A ver, mi amor. Megazord. Lo importante en un paciente cuando camina, ¿no es cierto?, es que siempre sus extremidades, sus miembros torácicos y pélvicos vayan derechos, ¿ok? Cuando tenemos alguna dolencia, esa alineación se empieza a perder. ¿Qué es lo que ocurre? Es que cuando tenemos una laxitud en la articulación, significa que si este es la pelvis y este es el componente femoral, existe este movimiento, entra y sale. Es una laxitud que ocurre. Perfecto, o sea, el miembro tiende a salirse. A salirse, y eso produce muchísimo dolor, que es como cuando uno se produce un esguince, ¿ok? Entonces lo primero que nosotros vemos en el paciente en esta acción es que él tiende a juntar los tarsos, a caminar así. Porque producto de esa luxación lo que hace es tratar de sacar la rodilla. Ok, y abre las patitas y en realidad junta los tarsos. Abre la rodilla y junta los tarsos. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que nos llama la atención en vez de una estación más bien rectilínea. ¿Y eso lo podemos ver de etapas tan tempranas como cachorro? De etapas tan tempranas. Y lo otro que también nos llama la atención es que el paciente cuando camina, generalmente cuando son un poco más, la osteoartritis ha avanzado, lo normal es que cuando el paciente apoya su mano, su miembro pélvico apoye inmediatamente atrás. ¿Okay? Atrás de la mano. Ese es un ciclo normal, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un paso que es más corto, ¿ok? Eso generalmente es porque existe alguna dolencia que está evitando tratar de apoyar. Veamos el video que tenemos, el video número 1. Veamos el video. Mira, fíjate ahí, cada vez que apoya su mano, el miembro pélvico está apoyando exactamente atrás. El paciente que tiene una osteoartritis, ese rango de movimiento se empieza a perder y empieza a producir Perfecto, dolor. ese es un paciente entonces con caminata normal. Normal, ok. Luego lo que ocurre con estos pacientes es que en general cuando los perros corren, ¿no es cierto?, apoyan una mano, otra y otra en forma alternada. Como este entrar y salir de la cadera le produce muchísimo dolor, el paciente lo que hace, para no caer en una sola extremidad, cae con las dos extremidades y corre con las dos patas. O sea, ese efecto del salto de conejo, por ejemplo. El salto de conejo. Mira, veamos el siguiente video que nos muestra cómo debería ser esto en forma normal. Te das cuenta que va apoyando una extremidad, otra extremidad. Comprenderás, Vale, que si esto le produce, si cae con una sola pierna y este grado de subluxación produce mucho dolor, el paciente lo trata de evitar, trata de compensar. Y además ese dolor me imagino que va a tener efectos y algún otro signo, por ejemplo, cuando ya esta displasia es mucho más crónica. El paciente lo que trata es tratar de compensar con su musculatura. Entonces, lo que primero vemos en la clínica, ¿okay? El paciente debe ser diagnosticado en forma temprana antes de los 5 meses de edad, y lo que tratamos es hacer una evaluación ortopédica, principalmente evaluando los músculos, el músculo pectíneo. El músculo pectíneo es un músculo, al producirse este grado, ¿no es cierto?, de entrar y salir, el músculo pectíneo es un músculo que va acá y que va en esta zona, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre con estos pacientes? Que ese músculo está completamente contracturado. Es como cuando tú tienes dolor
O así sea, que se no pone podéis mover muy el duro. cuello, exactamente. Entonces, debajo Por del dentro. miembro, en este músculo chiquitito que se pone más duro, es Exactamente. Entonces, ese el músculo que paciente se pone tiende- contracturado. que empieza a contracturar. Entonces el paciente uno lo toca y produce dolores como cuando uno no puede mover el cuello. ¿Cachai? Un poco de Y en eso. cuanto a diagnóstico Mira, con radiografía, perdona, tenemos un video que nos muestra un poco la contractura de ese músculo pectoral. Veamos. Fíjate ahí como es un cordón. ay, se nota. Es un paciente que Eso está sedado, Se pero ve que eso está le duele. duro, que le duele. Así. Ok, y en cuanto a las radiografías que se deben tomar cuando son pequeños, ¿cuándo partimos con eso? Hacemos un examen clínico en base a lo que estamos conversando. Hacemos unas pruebas específicas, son las pruebas de Ortolani. Podemos mostrar también el video y Bardens. A ver si lo Dame mostramos enseguida este ahora. video. En esa lo que vemos es dejando en claro el grado de laxitud Ahí que tiene. estamos. Fíjate cómo mi dedo pulgar de la mano derecha tiende a entrar y salir, lo cual está mostrando que hay cierto grado de laxitud. Claro. ¿Ok? Y la prueba de Ortolani que lo que hace es también lo mismo, exactamente. Saca el componente femoral de la cabeza femoral para que esté. Entonces no debería tener ninguno de esos movimientos si fuera todo normal. Claro, esas son pruebas que lo tiene que hacer un médico veterinario. Claro, por Dejémoslo- supuesto. Que sí. dejémoslo claro. En este caso, ¿lo hace sedado o...? Generalmente o- estas pruebas las hacemos sedadas Ok. porque produce muchísimo dolor. Luego de esto pasamos al examen complementario, que generalmente son radiografías. Entonces hacemos radiografía ventrodorsal y otras bajo distracción. Y vemos el grado de movimiento que tiene un paciente sin ser sometido a fuerza y luego cuánto se distrae. Doctor, ¿y cuáles serían los tratamientos? Bueno, lo ideal con lo que estamos conversando es que esto sea diagnosticado en forma temprana. Antes de los 5 meses de edad, este paciente lo que hacemos es hacer una sinfisioesis. Algo muy parecido a lo que se hace con los bebés, ¿Sí? cuando le ponen antiguamente, le ponían estos yesos, que es súper incómodo. Hoy día lo que hacemos es poner una órtesis en humano. La sinfisioesis busca el mismo objetivo. Lo que hacemos es hacer un corte de la sínfisis púbica, se cauteriza, y eso produce que esta pelvis, dame un poquito aquí, que esta pelvis haga de este movimiento, haga este movimiento. Si el codo vendría a ser la sínfisis y este es acetábulo, lo que ocurre es que hacemos este movimiento. Ah, Entonces perfecto. el grado de cobertura es muchísimo mayor y eso permite ¿Y que el no se pronóstico salga. cómo es? ¿Casi todas las cirugías que hacen resultan con éxito o hay algunas que después tienen que hacer otras? Esta es una cirugía que la ventaja que tiene es que se hace en forma precoz, es súper ambulatoria, el paciente supera un día, se va al día siguiente, y un porcentaje de éxito dado en literatura alrededor de un 80%, siempre y cuando se realiza antes de los 5 meses. Mientras antes mejor. Hay pacientes que a veces los hemos operado, ¿vale? Incluso a los 2 meses de edad. ¿Ok? Y imagínate la gran ventaja que lo que buscamos con todo este diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, es que esta condición de laxitud articular no llegue a esta artrosis. generar una Esto es osteoartritis. una osteoartritis. Ya cuando llegamos a este nivel de cambios articulares, el paciente presenta muchísimo dolor y lo único que hacemos es tratamiento paliativo o tenemos que caer en algo tan desarrollado como son las prótesis de cadera. Doctor, por lo general, la verdad es que allá llegan pacientes que tienen 5 o 7 años de razas grandes y que tienen esta flor de artrosis. Y en ese caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahí? ¿Podríamos hacer, por ejemplo, una exéresis o las prótesis o la denervación del acetábulo? Muy bien. Mira, efectivamente, lo que hacemos en forma inicial, todos estos pacientes se van, al igual que un humano, se van a fisioterapia. ¿Ok? El reforzar la musculatura de la zona que es la que va a firmar Es importante. es prioridad. Entonces, de esa forma tenemos varias alternativas. Hoy día exéresis estamos haciendo muy poco. Son pacientes muy pocos los candidatos que cortamos o decapitamos la cabeza femoral. A ti no te gusta cuando uno va al dentista o tiene alguna dolencia que te saquen la muela. Yo quiero que mi muela esté, ojalá Tratar que de me la- salvarlo. Y ahí va un poco haciendo esta analogía con el dentista, es la denervación acetabular. Que lo que hacemos es sacar la parte sensitiva de la ceja acetabular dorsal, dado por dos nervios, ¿no es cierto?, el glúteo y el isquiático, ¿ok? Y lo que hacemos como el dentista es hacer un tratamiento conducto. Claro, y inmediatamente me imagino que va a calmar el dolor. Calma el Pero dolor. la artrosis va a seguir. Va a seguir, pero sin dolor. Lo mismo que un tratamiento conducto. Perfecto. Y si no, en caso muy tardío o en otros casos que queremos avanzar un poquito más, que es lo que hacemos en prótesis de cadera. Doctor, y lo otro, las vacunas monoclonales. ¿Qué opina de eso? Bueno, es una buena alternativa para tratar el dolor articular. Eso se genera principalmente un factor de crecimiento neurológico que existe dentro de la articulación. Cuando yo tengo osteoartritis, llegan los vasos sanguíneos, llegan los nervios muy cerca de la articulación y hace que produzca mucho dolor. ¿Qué es lo que tratamos con eso? Es tratar de bloquearlo, ¿ok? Para que no se siga. Entonces podría ser un complemento todo lo que estamos hablando, además de esta inyección. Es de muchísima Y, ayuda. doctor, Tanto y para el perros y omega- gatos, ojo, que generalmente hablamos de displasia en perros, pero Pero los también gatos pasa en gatos. es muy frecuente. Lo que pasa es que la gente, ¿sabes lo que pasa, Vale? La gente asocia, no, es que mi gato no se mueve mucho porque es un poquito más viejo, entonces ya no se mueve mucho. Pero la verdad es que lo que tiene es un caso de osteoartritis importante, en su cadera, en sus codos.
Claro, y además que el gatito en realidad no hace tantos movimientos como lo hace el perro, entonces es menos evidente, pero efectivamente también puede suceder en gatos. Doctor, y lo otro, el omega, algún tratamiento conservador, alguna otra cosa además de la fisioterapia en pacientes con displasia más severa. Mira, el tratamiento ya tardío para la osteoartritis es multimodal. Eso significa que el punto número 1, al igual que en medicina humana, el sobrepeso. En la medida que existe sobrepeso, existe una sobrecarga de peso sobre la articulación y se produce dolor. Hay liberaciones de leptina que hace que se exacerbe el dolor. ¿Okay? Junto a eso también podemos usar antiinflamatorios para el dolor agudo, para el dolor crónico, ¿no es cierto? Bueno, ya conversamos de la fisioterapia. Podemos usar plasma rico en plaquetas, podemos usar células madre, podemos usar ácido hialurónico. ¿Condroprotectores? Condroprotectores. En algunos pacientes, no hay una respuesta tan pareja en todos nuestros pacientes. Entonces algunos pacientes se han visto beneficiados, sí, pero hay otros que no se han visto beneficiados. Entonces cuando la respuesta frente a un tratamiento... Es que no es una para receta igual, en realidad. Todos claro, los pacientes son diferentes y también todos los tutores son diferentes. Claro. Doctor, ¿algo más que nos quiera comentar? ¿Algo que se nos esté quedando? ¿Algún consejo para la gente para evitar todo esto? Mira, yo el consejo principal, y que bueno, y gracias por la invitación, ¿vale? Lo principal es que aquellas pacientes de razas predisponentes, como son las razas grandes, gigantes, lo lleven a su médico veterinario a una evaluación ortopédica en forma precoz. No solamente por sus caderas, sino que también por sus codos, ¿ok? En la medida que yo puedo prevenir esto en forma precoz, significa que la osteoartritis probablemente no se va a desarrollar. Ya un paciente con osteoartritis, ya sea temprana o tardía en su edad, cuando son un poco más senil, es súper difícil trabajar, son tratamientos larguísimos, costosos. Entonces lo más importante acá, Pablo, es prevenir y así los invitamos a todas las personas que tengan a sus perritos en casa o que desean tener algún cachorro. Lo más importante es ir al médico veterinario y poder hacer una evaluación ortopédica para poder ver si es que es necesario poder operar y así no tener esta displasia de cadera que puede ser muy avanzada y genera mucho dolor y el bienestar obviamente y calidad de vida no es el mejor. Pablo, otra cosa, ¿podríamos hablar de tu veterinaria, Clan? Bueno, nuestro hospital veterinario Clan está en la zona de Colina, en Chicureo. Tiene un hospital que está en Lo Pinto, tiene 2 sucursales, una en Piedra Roja y Chamicero. Y bueno, la verdad es que un hospital de alta complejidad donde recibimos pacientes, gran parte de ellos de traumatológico ortopédico, hacemos artroscopía, mínima invasión, operamos hoy día, estamos operando igual que con mucha tecnología a tu papá, ¿no es cierto? A través de una cámara, nos metemos en la articulación. Deberíamos ir a grabar. Sí, feliz, los dejo invitados, por mí feliz, así vamos conociendo un poco cómo la medicina veterinaria ha ido avanzando, al igual que la medicina humana, en obtener resultados muy buenos y de forma mínimamente invasiva. Doctor, realmente ha sido un lujo poder compartir con usted y nos entregó muchos conocimientos, ojalá poder tenerlo más adelante. Y nos vamos con Pablo a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Bueno, muchas gracias. Queridos amigos, quiero invitarlos a seguir las redes sociales de Veterinaria Andalue. Instagram, Andalue Vet y Facebook, Veterinaria Andalue. Queremos contarles que estamos en la provincia de Arauco y Mayeco, contamos con 3 clínicas veterinarias y ofrecemos servicios como radiología digital, ecografía, pabellón de cirugía con anestesia inhalatoria, traumatología, cirugía de tejidos blandos. Además tenemos laboratorio clínico con tecnólogo médico, realizamos exámenes de sangre, uroanálisis, citología y tenemos hospitalización. Puedes ubicarnos en el número de teléfono 937-460194 en Purén y en Cañete. ¿Te gusta regalonear a tus mascotas? Porque a ellos les encanta recibir esos mimos. Y es por eso que tenemos a Churu y Nava con todas sus variedades para darle lo mejor a tus peludos. En Pulso Animal estamos con Exosalud, clínica especializada en animales exóticos y animales tradicionales, con la doctora Caro Sepúlveda. Caro, cuéntanos qué es Exosalud. Bueno, Exosalud es una clínica que está dedicada principalmente a la atención de mascotas exóticas, ¿ya? Y también mascotas tradicionales como perritos y gatitos, ¿ya? Nosotros nos dedicamos principalmente a la atención de consultas, también hacemos cirugías, tanto cirugías traumatológicas como cirugías de tejidos blandos. Contamos con anestesia inhalatoria, lo cual le brinda mayor seguridad a nuestros pacientes. Y además contamos con exámenes de laboratorio que se hacen de manera rápida. En 10 minutos ya podemos tener los resultados de nuestros pacientes. ¿Y dónde podemos encontrarte? Bueno, nosotros nos encontramos en Concepción, en Avenida San Sebastián 885. Y pueden encontrarnos también en el Instagram Exosalud. Ya estamos de vuelta en Pulso Animal
Y ahora tenemos a otro entrevistado que nos va a contar muchos tips y cuidados de las mascotas, pero también nos va a hablar un tema muy interesante. De hecho, yo lo admiro mucho porque es uno de los pocos médicos veterinarios que se dedica al diseño y creación digital de órtesis y prótesis ortopédicas en animales. Con ustedes, el gran médico veterinario Freddy Herrera. Hola. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, Freddy es de Viña, hizo un esfuerzo por estar hoy día acá y además que nos trajo también varias cosas para mostrar. Freddy, cuéntanos un poco por qué decidiste dedicarte a esto. Bueno, esto se remonta hace casi 15 años atrás. Cuando yo estaba en la universidad conocí a un paciente que estaba parapléjico y la verdad es que en ese tiempo las posibilidades de rehabilitación de un paciente parapléjico no eran las de hoy en día. ¿Cuántos años? ¿18? Más o menos 18 años atrás. Y el concepto de eutanasia para estos pacientes era la única salida. Era pan de cada día. Era la alternativa que ellos tenían. Y realmente un paciente parapléjico no es un paciente que califique dentro de los criterios de eutanasia y decidimos empezar a desarrollar y fabricar carros ortopédicos para nuestros pacientes que los necesitaban. Qué lindo lo que está diciendo Freddy. En realidad él da segundas oportunidades y hace muy poco en realidad que ya se está cambiando esto y bueno, él lleva 18 años trabajando en la fabricación de prótesis, pero también en regiones o en lugares donde no llegan profesionales como Freddy es mucho más difícil. Freddy, ¿cómo determinas si algún paciente necesita carrito ortopédico? Claro, los carros ortopédicos están destinados principalmente para pacientes que tienen algún daño neurológico, medular, y en donde la cirugía no ha logrado restablecer la funcionalidad neurológica. Son pacientes que no tienen que tener inestabilidad en su columna y pacientes que tienen que tener una condición aceptable en sus miembros anteriores, porque en realidad la mayoría de los carros que fabricamos son para miembros posteriores. Ah, perfecto. Esa duda tenía porque yo pensaba que en realidad se podía hacer como de los 4 miembros. Entonces es importante que tenga firmeza de los miembros anteriores para que esto podría ser más claro, fácil. Si el paciente es un paciente que tiene una paraplegia de los miembros pélvicos, tiene que tener una buena función en sus miembros anteriores, pero también hay carros ortopédicos para pacientes que son amputados bilateral, tanto en miembros posteriores como en miembros anteriores, y pacientes que presentan tetraparesia o tetraplegia y carros de 4 ruedas. Hay una amplia variedad de productos. Perfecto. Pensando en la calidad de cada paciente. Ok. Doctor, como para explicar un poquito, cuando hablamos de los miembros pélvicos, hablamos de los miembros posteriores, es decir, las patitas en el caso nuestra y en ellos es la parte trasera. Entonces, el doctor dice que pueden haber carros como para todo, pero principalmente los que él fabrica son los de los miembros posteriores. Para miembros posteriores, claro. ¿Y cómo es el proceso en el que tiene que hacer las mediciones? Porque, ¿sabes qué? Te quería contar algo. Bueno. Yo cuando salí de veterinaria y trabajé con una agrupación, de forma, todos ayudábamos en realidad, había un perrito que estaba fracturado, llevaba tiempo, y me dijeron que lo ayudara, pero no teníamos, bueno, no había cirugía en ese entonces, nadie que pudiera ayudarnos. Pasó harto tiempo y quisimos hacer un carro y contactamos a una persona, pero en realidad nos fue a tomar las medidas las tomamos nosotros. Sí. Y finalmente nos resultó el carro, y como el perro pesaba 35 kilos, el perro se daba vuelta, no sé si era muy liviano, pero ¿cómo podemos determinar qué carro es el que necesita cada paciente o cómo hacen las mediciones? Claro, mira, cada paciente es un mundo en particular. Cada paciente tiene necesidades diferentes que van a variar en cuanto a la morfología, en cuanto al tamaño, al peso, y todo proceso de diseño y fabricación parte con mediciones. Son mediciones específicas que nosotros tomamos y decidimos cuáles eran las necesarias para poder hacer un carro funcional. Una vez que las mediciones se realizan, se genera un diseño digital en un programa que se llama Inventor, y en ese mismo programa se hace una maqueta electrónica en donde se hacen pruebas de fuerza para ver qué puntos del carro son los más resistentes y de esa forma tratar de generar un carro que sea resistente y liviano. Perfecto, o sea, es importante poder tener al paciente, o sea, no se puede hacer como solo con mediciones de lejos. Claro, lo ideal siempre es poder evaluar al paciente porque, como te digo, cada paciente es individual, pero en el caso de pacientes que son de regiones, nosotros lo que hacemos son tomar las medidas a través de videollamada.
Entonces yo me entrevisto con la familia, lo ideal es que esté el colega que está tratando al paciente, que esté junto con ellos, y de esa manera hacer una videollamada e ir indicando, mira, toma esta medida, que es la primera medida desde el suelo hasta la articulación coxofemoral. La segunda desde el borde caudal de la escápula hasta la articulación coxofemoral, y así se le van dando las indicaciones y se van Perfecto. tomando las medidas. Doctor, tenemos acá un pacientito que vino a visitarnos. Él también tiene carrito. Sí. ¿Podría traerlo, por favor? Pase nomás. Este paciente se llama Leo, Leito, a ver. es un galguito rescatado que tuvo una luxofractura de columna. ¡Uy, cosita preciosa! Tuvo una Luxofractura de columna, Ay, disculpa. es decir, una fractura en choque de trenes, donde No, el quédate segmento lumbar se posicionó por sobre el segmento torácico. mira. Es un paciente que no tiene Ay, sujeta. dolor profundo y que tiene reflejo espinal leve No sé si lo y podemos- necesita tener una mejor calidad de marcha Ay. y estabilidad en el movimiento. ¡Qué lindo! ¿Qué edad tiene esta guagua? 2 años. Y podríamos ver, podríamos ver cómo se moviliza así como solito, sin el carro y después Sí, claro. como con el carrito. Sí. Lo vamos a colocar aquí abajito, porque él también se desplaza súper bien. Ahora tiene esas patitas ahí que es como para que no genere tanta laceración, ¿cierto? Pero igual se puede movilizar súper bien. O sea, claro, es un paciente que está desplazando el peso del tren posterior hacia sus brazos, entonces esa conducta también genera lesiones crónicas por Cosita hipertrofia hermosa. y por contractura en musculatura de los brazos y en musculatura cervical. ¿Podríamos colocar en el carrito para ver claro. cómo se desplaza esta guaguita? A ver, 1, 2 y 3. La postura en el carro es algo bastante sencillo. Leito tiene que apoyar sus bracitos en el suelo para tener estabilidad. A ver, Leito. Entonces, una piernita en cada uno de los argollas. Nos fijamos que las rodillas pasen libres. Y ahora el carrito sube, se cierra por la espalda y las correas se cruzan detrás del cuello. Doctor, ¿y estos fierritos, estos materiales, me imagino que no tienen que tener como contacto con él para que no genere heridas? Mira, la ¿De qué verdad material es que son? el material es barra de acero inoxidable en una calidad de 304, que es la calidad técnica del producto. A ver, vaya, mi amor. Y al ser barras redondas, no hay Ay, ningún, qué lindo. no hay ningún borde que pueda ¿Podríamos ver generar para allá para que la lesiones siga? en la piel. ¿Sí? Vaya donde la mamá. Miren qué lindo. Entonces, las patitas van como afirmadas arriba y la idea es que no genere el arrastre. Claro, se aseguran los pies, se ajustan la altura y eso evita de que se vaya lindo, a romper precioso. por roce. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Hace cuánto tiempo que se fracturó? En febrero. ¿En febrero? Sí, bueno, él se arrancó. Y se adaptó rápido. Sí, ¿O costó? nosotros le entregamos el carro este sábado que pasó. Y súper bien. Eso también es importante porque me imagino que no todos los pacientes se van a adaptar tan rápido. ¿Cómo es ese trabajo que tiene que hacer el tutor con el perrito o requiere de algún fisioterapia? Mira, todos los pacientes que tienen soporte ortopédico necesitan sí o sí terapia física para reeducar la marcha, para evitar contracturas, para evitar lesiones. Pero los pacientes que usan carros ortopédicos por lo general se acostumbran muy rápido. Tú colocas el carro y a los 5 minutos el paciente ya está movilizándose sin problema. O sea, como este niño que hace pocos días que tiene el carro y en realidad se desplaza súper bien, porque sus ganas de vivir son enormes, ¿cierto? Qué lindo, muy lindo. Doctor, y si hablamos ahora un poquito de las prótesis y las órtesis, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Mira, yo aquí traje algunos ejemplos. Esta es una órtesis y si te fijas tiene la forma del brazo de un paciente. Entonces una órtesis es un artefacto ortopédico que va a dar soporte y estabilidad a un miembro que no tiene déficit anatómico, o sea que no le falta ninguna parte. Ah, perfecto, o sea, esto va abrazado a su miembro. Claro, y principalmente se utiliza... Es algo externo entonces. Claro, es una
es una protección o un soporte externo. Como de apoyo. Que es para dar apoyo y estabilidad a pacientes que tienen lesiones neurológicas, periféricas. Por ejemplo, esta es una órtesis de brazo de un paciente que tiene una lesión a nivel de nervios y tendones extensores y tiene una pisada palmígrada, es decir, en vez de pisar de manera digital, pisa con la palma completa de la mano y con una angulación mucho más baja. Perfecto. Entonces, el perrito está pisando así, este es su problema, y Claro. con esto hacemos que en realidad quede como, Con el ángulo como anatómico debería ser. que debe y que tener. no esté chocando esta parte en el suelo. Todas estas órtesis tienen una función para mejorar la biomecánica de los pacientes y evitar pisadas alteradas que van generando en el tiempo alteraciones compensatorias en las cadenas biomecánicas. Doctor, y en cambio lo que es órtesis. Y una prótesis es un artefacto externo. Bueno, hoy en día existen prótesis externas y endoprótesis, pero la prótesis en sí va a dar soporte a un miembro que está amputado o parcialmente amputado, porque es súper importante generar conciencia en la comunidad de los colegas veterinarios que hoy en día tenemos que empezar a hacer amputaciones que sean funcionales, porque hace algunos años atrás no existía el concepto de prótesis, entonces se indicaba, y se indica hasta el día de hoy, que las amputaciones sean altas para que el muñón remanente no vaya generando daño al apoyo en el suelo. Pero hoy en día, al existir prótesis, hay que generar amputaciones funcionales que den un muñón que no esté inflamado, que tenga una función neurológica correcta y que también tenga incorporado articulaciones que le permitan flectar y extender. Claro, como para hacer un poquito de resumen. Anteriormente, siempre en todos los lugares o antiguamente se hace, cuando se fractura un miembro que no es posible recuperar con placa o con fijadores o con algún aparato en especial, se cortaban lo más alto posible, es decir, a nivel de sacando la articulación completa del brazo o sacando la articulación completa de la pierna. Hoy día, si esa fractura es más distal, en realidad se aconseja para usar una prótesis es cortar la articulación más distal y poder colocar uno de estos fragmentos para generar la actividad y la movilización del paciente sin necesidad de sacar el miembro entero, ¿cierto? Así es. Y el fundamento es poder preservar las cadenas biomecánicas que permitan una descarga de peso más pareja en el deambular de los pacientes. Y este es un ejemplo de una prótesis de un paciente galgo también, que tuvo una amputación traumática de su mano y fue rescatado por la misma organización que rescató a Leito, Galgos Chile. Brigada Galgo, eso. Y llegaron hasta Viña, le fabricamos la prótesis y luego se fue en adopción y ahora está en Temuco, viviendo su vida plena. Qué lindo. ¿No tenemos alguna imagen de él? Sí, yo creo que mandé imágenes de ese ¿Tenemos perro. algunas imágenes? Ahí vamos a verlas en pantalla, a ver. Ahí, ¿qué paciente tenemos? Bueno, ahí esa es Mary Kate, que tiene una prótesis osteointegrada y está en sus terapias de fisioterapia. Esto era lo que estábamos viendo recién, como este tipo de prótesis, ¿cierto? ¿O esa está integrada en el hueso? Esa es una prótesis integrada en el hueso donde se hizo un abordaje quirúrgico. Ah, qué lindo. Esa sería otra forma también. Claro, se utilizan prótesis de titanio con un sistema de tornillos bloqueados y el cuerpo hace la integración del material quirúrgico. Doctor, ¿y por lo general no genera algún rechazo eso? ¿O es poco? Mira, las prótesis osteointegradas en la parte ósea se manejan bastante bien, pero sí la interfase de la piel es la que genera un poco de problema y hay que estarla tratando porque la integración de la piel sobre titanio es un poco pobre. Pero se puede ir mejorando y en eso estamos trabajando. Doctor, queremos felicitarlo por la tremenda labor que está haciendo, por hacer todo esto, que en realidad es algo muy innovador para mí en el sur de Chile, que en realidad no existe. Así que esperamos trabajar pronto con usted en Clínica Veterinaria Andalhué. Y queremos también que nos cuente un poco de su empresa en 2 ruedas Ortopedia Canina. Bueno, en 2 ruedas Ortopedia Canina es el primer hijo que tengo. Nació hace más o menos 15 años. 15 años.
fue la empresa que me permitió terminar mi carrera universitaria, me permitió titularme. Ah, sí, o sea, antes de estar titulado ya usted estaba trabajando. Sí, claro. Y partimos haciendo primero carros ortopédicos, es una empresa familiar, trabajamos con mi papá, con mi hermano que es ingeniero mecánico y nos da el soporte tecnológico. Y fabricamos carros ortopédicos, prótesis, órtesis y también, bueno, constantemente nos estamos perfeccionando. Tuve una certificación en Colombia de osteointegración, que es el nuevo paso y una cirugía altamente compleja que llegó para hacer historia acá en Chile. Somos los únicos que estamos Son los fabricando únicos, tremendo logro entonces. Freddy, estamos muy felices de haberte tenido acá, nos contaste cosas muy interesantes, el tiempo la verdad es que es muy acotado, pero queremos felicitarte y sin duda Freddy da segundas oportunidades. Y con Freddy nos despedimos y nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Freddy. Queridos amigos, quiero invitarlos a seguir las redes sociales de Veterinaria Andalue. Instagram, Andalue Vet y Facebook, Veterinaria Andalue. Queremos contarles que estamos en la provincia de Arauco y Mayeco, contamos con 3 clínicas veterinarias y ofrecemos servicios como radiología digital, ecografía, pabellón de cirugía con anestesia inhalatoria, traumatología, cirugía de tejidos blandos. Además tenemos laboratorio clínico con tecnólogo médico, realizamos exámenes de sangre, uroanálisis, citología y tenemos hospitalización. Puedes ubicarnos en el número de teléfono 937-460194 en Purén y en Cañete. ¿Te gusta regalonear a tus mascotas? Porque a ellos les encanta recibir esos mimos. Y es por eso que tenemos a Churu y Nava con todas sus variedades para darle lo mejor a tus peludos. En Pulso Animal estamos con Exosalud, clínica especializada en animales exóticos y animales tradicionales, con la doctora Caro Sepúlveda. Caro, cuéntanos qué es Exosalud. Bueno, Exosalud es una clínica que está dedicada principalmente a la atención de mascotas exóticas, ¿ya? Y también mascotas tradicionales como perritos y gatitos, ¿ya? Nosotros nos dedicamos principalmente a la atención de consultas, también hacemos cirugías, tanto cirugías traumatológicas como cirugías de tejidos blandos. Contamos con anestesia inhalatoria, lo cual les brinda mayor seguridad a nuestros pacientes. Y además contamos con exámenes de laboratorio que se hacen de manera rápida. En 10 minutos ya podemos tener los resultados de nuestros pacientes. ¿Y dónde podemos encontrarte? Bueno, nosotros nos encontramos en Concepción, en Avenida San Sebastián 885. Y pueden encontrarnos también en el Instagram Exosalud. Ya estamos de vuelta en Pulso Animal y nos queda nuestra última sección. Ahora vamos con una tremenda estrella, ella es una invitada amiga además. Es actriz, es madre, empresaria, además amante de los animales y es Miss Dama Chilena. Con ustedes Javiera Barry. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien, muy Qué linda te ves, muchas hermosa. muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Javiera, ya que Vamos a estás bajar aquí la acá y coronita. te ves tan hermosa, ¿por qué no me das algunos tips como para modelar? ¿Cómo debería hacerlo yo, por ejemplo? Mira, es que esa es la gracia del Dama Chilena. El Dama Chilena es un concurso que empodera a las mujeres. Yo estoy aquí para decirles que todas pueden. Aquí es una cosa de actitud. No importa si eres alta, flaca, gorda, lo que sea, Todas aquí podemos. es hermoso. La belleza es hermosa en todas sus formas. Tienes Eso toda es lo la razón, importante. Javiera, qué lindo lo que dijo, porque es así. Todas las mujeres somos lindas, todas podemos dar Y esa lo es la gracia máximo de este nosotros. concurso, empoderar a que las mujeres se sientan lindas como son, que no es necesario cambiar. Qué lindo lo que dijiste. Javiera, y hablando un poquito de Miss Dama Chilena, cuéntanos cómo fue ese certamen. Es un certamen muy bonito. Al ser un certamen sin estereotipos, conocí mujeres de todas las edades. Habían candidatas de 70 años, de 60, de mi edad, mamás, estudiantes. O sea, no había límites de edades. No hay límites ¿Sobre de 18? edad. Sobre 18 años. Lo importante es que tú tengas un mensaje claro. Y ese fue mi mensaje. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para darte otra oportunidad en la vida. Yo hice una pausa de mi carrera actoral cuando decidí ser mamá, una pausa súper voluntaria, pero que con el tiempo también uno va extrañando. A mí me pasó, yo extrañaba el escenario,
extrañaba las luces, los escenarios, y para mí volver fue una experiencia muy bonita, que me empoderó mucho. ¿Qué te enseñó? Me enseñó a confiar, a aceptar que la perfección no existe, Es verdad. a potenciar las virtudes, pero también a amarte con tus defectos, y eso es súper importante. Y además que algo que dijiste que es importante, o sea, hiciste una pausa para ser mamá. Estuviste antes actuando, hiciste tu carrera de actriz y ahora de dama chilena o de Miss. En realidad uno puede hacerlas todas, ¿cierto? En distintas etapas, y uno tiene que poder atreverse a hacer las cosas, porque después que uno, me imagino, tener un bebé, uno dice, ya no puedo hacer algunas cosas. Pero ¿cómo lo has logrado tú, ya que tienes 2 niñas preciosas y además tienes una empresa y eres actriz? ¿Cómo lo haces para poder mezclar un poquito todo? Con mucha perseverancia. La verdad es que a veces no se hace fácil, pero siempre es importante creer y trabajar arduamente. O sea, las cosas no llegan porque sí, siempre hay que confiar que hay un tiempo para todo, tener perseverancia, trabajar mucho, ser súper responsable, y yo siento que las cosas de a poquito se van dando. Y se te han dado todas en realidad, Javier. Así que te admiro mucho, muchas gracias por haber venido y saluda a tus bebés que son tan Ay, lindos. muchas gracias. ¿Y ellas cómo lo toman esto? ¿Están felices? Les encanta, la verdad. ¿Alguna de que... ellas quiere ser Miss después? Sí, las dos me acompañan a las clases de pasarela. Mamá, yo también quiero tacones. Me dicen, practicamos, caminamos, Es que es hacemos el sueño de toda poses. niña en realidad. Sí. Y que la mamá además lo esté logrando, o sea, me imagino cómo están ellas de... O sea, yo con el pecho las inflado. las estoy criando en una base de que ellas pueden soñar y pueden ser lo que ellas quieran ser. No tienen por qué copiarme a mí si a ellas no les gusta, o si quieren ser como su papá, que él es corredor de auto, también está bien. O sea, yo quiero que ellas sueñen y sean libres de ser lo que quieran ser. Qué lindo. Sí. Y además ustedes también tuvieron una historia muy linda con una perrita y ese núcleo familiar. ¿Cómo fue cuando llegó a tu vida Yuja, me acuerdo Sí, que se la llama? Yuja, sí. Ella fue mi primera hija, de hecho. Yo no tenía mis niñitas. Ella llegó como para reafirmar que con mi marido estábamos listos ¿sí? para expandir nuestra familia. Ella llegó y yo al poco tiempo quedé embarazada. Fue un integrante muy importante en mi familia hasta el día de hoy, porque ella falleció. Es un elemento muy presente en mi casa. Yo siempre crecí con animales, soy amante de los animales, entonces para mí era súper importante que también mis niñas crecieran con ese vínculo. Y ellas crecieron juntas con Yuja, porque en realidad si ella llegó un poquito antes, Sí. eran como todas hermanitas. Eran todas hermanitas, se amaban, se Mira, ahí adoraban. estamos viendo a Yuja, qué hermosa era. Ay, sí, mi niña. Yo igual alcanza a conocer un poquito de ella. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de crianza? ¿Involucraste a tus hijas también de que pudieran enseñarles cosas o que estuvieran un poco responsables con el tema de tener un animal en Mira, casa? mis niñas eran muy chiquititas todavía como para adquirir la responsabilidad de, claro, como de hacerse cargo de una mascota, pero sí, siempre como fue una parte de la familia, ella viajaba con nosotros, ella iba a todos lados, entonces claro, como que ellas aprendieron a amarla, hacerle cariño. También mi perrita tenía sus límites, o sea, ella sabía, por ejemplo, no sé, que si la guaguita estaba encima de la cama solita, ella no podía subirse arriba de la Ella cama. se daba cuenta de claro, eso. ella se daba cuenta. Porque tenía ella era la también sus mayor, pues ella era la límites. hermana mayor en realidad, así que ella exactamente. cuidaba a las niñas. Pero también fue un proceso que yo lo hablaba contigo. Hoy día la crianza de los animales es distinta a como yo por lo menos lo viví más chica, porque hoy día la crianza, un animal es una parte de la familia, es un integrante de la familia. Entonces yo siento que hay un tema que no se habla mucho, que es acerca como de vivir el duelo. De vivir el duelo de una pérdida. Qué bien que estamos tocando ese tema Yo porque es muy perdí a mi importante. mascota hace 2 años, pero yo todavía la sufro. O sea, yo he vivido y he dejado, me he permitido sentir la pena. Yo hoy día sigo adelante, pero eso no quiere decir que no la extrañe, que no piense en ella. O sea, incluso cuando nosotras hablábamos, cuando tú me pediste las fotitos, fue... me movió, o sea, me dolió el corazón. Es un constante... No se ha ido, eso es no lo más se ha importante, que está dentro de tu corazón y hoy día por eso estamos hablando de este tema. Exactamente. Yo quiero preguntarte, Javiera, ¿cuánto tiempo ella duró? ¿Cuántos años? Ella vivió 5 años con nosotros. Ella falleció de un cáncer en la piel. La peleamos mucho. Fue un diagnóstico muy... Cuéntanos un poco qué es lo que tenía. A ver, ella partió con un peloncito pequeñito en la piel.
y partió justo cuando nació mi segunda hija. Yo de hecho pensé que era estrés. Yo dije, pobrecita, se estresó, otra niña más, que el ruido, esto, los llantos. ¿Qué hiciste? Acudí enseguida a un veterinario, le hicieron su citología y todo, y enseguida tuvimos un diagnóstico que la verdad fue muy rápido. Yo siento que... Claro que sí, 5 años en realidad es poco. Exacto. Igual quería mencionar antes de que ella es una Shar-Pei. Entonces, estos perritos tienen tendencia a generar problemas en la piel, como honguito, acumulación de humedad, alergias también, son muy alérgicos y pueden también generar algunos tumores en piel. En el caso de ella, ¿qué fue lo que le pasó? Ella partió con un peloncito aquí en el costado, como te comenté. Yo no es mi primer Shar-Pei que tenía, es una raza que a mí me encanta, que he convivido durante mi vida, he tenido otros perritos Shar-Pei, entonces sabía cómo manejar bastante bien el tema de la piel. Nunca tuve problemas como de honguitos, de alergias, porque sabía que necesitaba una alimentación especial, un cuidado especial de su piel, pero sin embargo su enfermedad progresó muy rápido. Ella primero, claro, empezó con esta pérdida de pelito, pero ya después, claro, empezó como a generar heridas, porque le picaba. Ella no sentía dolor, pero sí ella le picaba. Como que trataba de morderse. Entonces trataba de rascarse, morderse, y así fue creciendo la herida hasta que claramente ya después no era vida para ella. Se le empezó a hinchar una patita, ya empezó a tener generar como... edema, a tener Exacto. otro tipo de problemas. Exacto. Y al principio ella reaccionó muy bien a la quimio. Ella tuvo quimio primero inyectada y después en vía oral, con ¿Y te pastillas. acuerdas del diagnóstico en realidad? ¿Era algún cáncer? Sí, era un mastocitoma. Sí, y es un cáncer maligno en realidad. Exacto. Entonces fue un tratamiento... Qué duro igual. Es duro. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciéndole este tratamiento? Estuvimos como un año, más o menos, y ya después ya no... Cada vez que teníamos como una quimio, ella cada vez se iba apagando un poquito más. Entonces llega un minuto en que uno también, con este amor infinito que uno siempre quiere como que se salven, que estén bien y todo, por siempre. También hay que tener el amor suficiente para entender que a veces hay que dejarlos ir. ¿Y eso fue lo que pasó en este caso? Y eso fue lo que pasó en nuestro caso. Su calidad de vida ya no era buena. Ya no era buena. Me imagino que tus niñas también la veían, sufrían, a lo mejor no podían acercarse. Todo eso generaba como un problema en casa y además con el dolor que ustedes tenían de verla así, porque Exacto. Eso es algo angustiante todos los días y no saber si uno está haciendo lo correcto o no. Claro, empieza ese como cuestionamiento, ¿hasta cuándo le doy? ¿Hasta cuándo es calidad de vida? Porque de repente uno quiere cantidad, yo quiero que esté hasta viejita, pero no era lo que Diosito tenía para nosotros. Y a propósito que estamos hablando de este tema del duelo, hace poco se está colocando en la palestra que en realidad debería modificarse el Código del Trabajo para tener un día hábil de poder, no sé, su mascota se muere, por ejemplo, y tener duelo de un día. ¿Qué opinas de eso? Yo estoy de acuerdo. Yo de verdad soy súper honesta, a mí me costó mucho seguir adelante, me costó mucho levantarme. De hecho, mi motivación en ese minuto fue que tenía 2 niñitas chicas, que tenía que seguir funcionando, pero yo sí viví mi duelo. Yo hasta el día de hoy extraño mucho a mi perrita. Hoy día no es extraño, por ejemplo, que hagan lo que hice yo. Por ejemplo, yo cremé a mi perrita. Yo tengo mi altarcito chiquitito, que es algo muy personal, no es algo que esté así como a vista de todos, pero es un lugar muy privado, en mi casa, que solo mis niñas y yo, y mi marido, tenemos una fotito con una ánfora muy pequeñita y que sabemos que es ella, que es la que nos cuida. Y además que eso es importante porque tú la tienes presente ahí, tus niños también van a crecer con ello, que tener una mascota en realidad es parte de la familia y uno tiene que atesorarla por siempre. Y lo otro también es, no sé, si lo has pensado o si quieres a volver otra mascota a casa. Sí, me encantaría. Creo que tengo que atreverme a dar el paso. Todavía tengo ese como miedo. Lo que pasó. Sí, todavía tengo ese miedo como de decir, y si vuelvo a sufrir y mi corazón, no sé, volver a esta pena. ¿Y tus niñas te lo piden? Sí. ¿Qué les gustaría? ¿Perrito, gatito, algún animal exótico? Perrito. Sí, así que bueno, yo creo que hay que dar el paso. Sí creo que hoy día es súper importante también como invitar a la gente a la adopción responsable. Hoy día hay tantos animalitos que necesitan nuestra ayuda, hay tantas fundaciones que siento que
De repente eso es un acto de generosidad, pero también es algo para nosotros. O sea, yo siento que los animales vienen a entregar tanto amor, tanta lealtad, que sí, pues hay que dar el paso. Sí, qué bueno lo que tú estás diciendo, Javiera, porque en realidad mucha gente, o antes, antiguamente, como que buscaban mucho la reproducción de sus perritos y poder venderlos y también uno comprarlos. Y en realidad lo que hoy día necesitamos hacer, y ojalá podamos ayudar entre todos, es poder difundir más aquellos lugares que tienen perritos o gatitos en adopción y poder hacerse partícipe y tener una mascota, pero adoptada más que comprada. Porque finalmente algunas razas son más predisponentes a tener algunas enfermedades y los perritos que son mestizos tienen menos problemas porque en realidad tienen como lo mejor de todas las mezclas. Exacto. Entonces son mucho más resistentes y además que ayudan mucho a la depresión, a la ansiedad. Muchas personas ya no quieren tener hijos o abuelitos están solitos. En realidad es una forma de poder entregar amor y de hacer que la vida sea mucho más saludable. Javiera, antes de terminar, queremos saber en qué estás hoy. Hoy día ya estoy a puertas de entregar mi corona. Estoy acompañando a la nueva generación de candidatas del Dama Chilena. Muy contenta, muy feliz. Este año se dio que es un grupo de mujeres de mayor edad. El año pasado éramos todas más parecidas, este año se atrevió muchas más mujeres. El mensaje entonces llegó. Llegó, entonces eso me tiene muy contenta. Obviamente siempre con mis niñas, con mi vida a full, siendo mamá, que para mí siempre digo, ese es mi trabajo número 1. Y obviamente en mi vida laboral, como siempre, yo trabajo en una empresa que combate incendios forestales en el verano, entonces siempre... ¡Qué linda labor! Siempre mi mensaje es que cuidemos nuestro país, cuidemos nuestra fauna, cuidemos nuestra flora. Los incendios forestales sí se pueden evitar con responsabilidad, con cuidado. Sobre todo yo, que soy un amante de los animales, les pido por favor responsabilidad y respeto para todos, porque esto es cuidarnos a todos. Javiera, muchas gracias por tu mensaje, gracias por haber venido y nos vamos a despedir ahora del programa con Javiera, pero yo quiero hacerlo así como despidiéndolo como Miss. Bueno, dime cómo se hace. Nos ponemos así de ladito con una patita en punta, ya, una atrás, la manito en la cintura, perfecto, y pero levantamos ahí nuestra manito con una sonrisa de oreja a oreja. Muchas gracias. Y nos despedimos de Pulso Animal, nos vemos. Pulso Animal fue presentado por Clínica Veterinaria Andalue. Hacemos realidad la mejor amistad. Inava Churo, Chile. Vita Animal. Vet Renal, Unidad Renal de Clínica Veterinaria Verona. BioVets. En dos ruedas, Ortopedia Canina. Clínica Veterinaria Ruca Cuyín. Clínica Veterinaria Exosalud.